misericordia, porque tú estás sentado en el trono de la gracia por medio de tu unigénito Hijo Jesucristo. Y Él está mirando con sus ojos, porque sus ojos recorren toda la tierra. Y está mirando, como le decía el profeta Ezequiel, ando buscando quién está parado en la brecha. Ando buscando quién intercede por mi pueblo. Ando buscando quién está ahí, clamando, profetizando y predicando mi evangelio. Yo te pido en esta mañana, Señor, que con temor y temblor estoy desde este lugar y es tu palabra la que sale de mi boca. Es Cristo acá, Padre, por medio de su Espíritu Santo, hablando a la congregación de los santos, ministrando a la congregación de los santos, donde todos con temor y temblor ponemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestros oídos, para que esta palabra entre como saeta, irrumpiendo, partiendo los corazones de piedra, partiendo todo corazón incircunciso, trayendo, Señor, al arrepentimiento, llevándonos, Padre, a la plenitud y el conocimiento de tu palabra, para que lo que recibimos de gracia, lo demos de gracia. Porque esta es la verdadera vida eterna, dice Juan 17:3. Que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, el que tú has enviado. Es una temática de sermones, aproximadamente 3-4 sermones, pero con miércoles incluidos porque estamos haciendo una clase de evangelismo. Empezamos el miércoles, ¿por qué no se evangeliza hoy? Pero hoy es como el plato fuerte y el próximo domingo, porque recuerden que el 26 de este mes, desde las 5:30 de la tarde, aquí evangelizaremos en la zona. Tenemos proyectado, queriendo Dios y ayúdenos a orar, el 31 de octubre, Día de la Biblia, no Día del Halloween, Día Internacional de la Biblia. El reino de los cielos hará sobrepeso en el sector de Andalucía, la Francia. Ese día saldremos a las calles también a predicar las buenas nuevas del Evangelio. En un día que el mundo lo ha edificado, ¿para quién? Para Satanás. Vamos a la epístola de Romanos, capítulo 10, versículos. Vamos todos a ponernos en la topografía primero. Epístola de Romanos, capítulo 10, versículos 14 en adelante. Capítulo 10 de la epístola de los Romanos. Para mí es una de las perlas más grandes que tiene la Biblia y más el Nuevo Testamento, la epístola de Romanos. Es una de las comidas, toda la Biblia es hermosa, pero dicen, y comparto esa afirmación, que la epístola de Romanos, si la Biblia es una corona, la epístola de Romanos es la que luce como una de las perlas que más brilla en la corona de la Biblia. Es el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol, el misionero, el predicador, el hombre que sirve después de Jesús. Es el más grande heraldo que ha existido de los grandes misioneros del planeta Tierra. Es el apóstol Pablo. Y para la gloria para Dios, y honro a Jesucristo que haya mostrado un hombre del talante y el carácter del apóstol Pablo. Romanos capítulo 10, versículos 14 en adelante. ¿Todos estamos ahí? Amén. Y empieza con preguntas hoy el sermón. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra palabras. También digo, ¿no ha conocido Israel? ¿Esto Israel? Primeramente Moisés dice,
Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El apóstol Pablo, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 8, viene dando una doctrina pesada. La epístola de Romanos habla del justo por la fe vivirá, presenta el evangelio, que el evangelio del capítulo 1, del 1 al 18, habla cómo se presenta el evangelio, Jesucristo, el evangelio encarnado. Del 18 del capítulo 1 en adelante empieza a hablar de que la ira de Dios se refleja desde los cielos para toda impiedad y que ha reprobado la mente de todos aquellos que no han decidido en su responsabilidad humana aceptar el mensaje del evangelio. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 viene hablando de que ningún justo hay delante de Dios, ni judío, ni griego, ni circunciso, ni incircunciso, ni esclavo, ni mujer, ni hombre. Romanos del 2 al 5 lo resume. 3:23 de Romanos. Porque todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. En el capítulo 5 empieza a mostrar el mensaje consolador de Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice su palabra. 5:8 de Romanos dice su palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí empieza a cambiar la temática del apóstol Pablo. Empieza a mostrar a un Dios airado, a una humanidad que resiste al evangelio de Jesucristo, al evangelio del reino, al evangelio de las buenas nuevas, al evangelio del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, se empieza a predicar el evangelio de Dios. El mismo Enoc, a los 365 años, fue llevado por Dios. Tipología del rapto de la iglesia, tipología de los que anden conforme a la voluntad de Dios, iban a ser traspuestos. El mismo Noé lo llama en la epístola de Pedro, ¿cómo se le llama? Pregonero de justicia. El amado Noé empieza a predicar el evangelio por medio del juicio. Viene un juicio para esta humanidad depravada, contaminada y resiste la gloria de Dios. ¿Cómo es la tipología en el Antiguo Testamento? Con el arca de Noé, que tipifica a Jesucristo. Y 120 años predica Noé. Él y toda su familia fueron salvos, no más. Noé halló gracia delante de Dios. Y de ahí en adelante empieza a llamar a Abraham, empieza a Isaac, empieza con Jacob y todos los hombres, con Rahab la ramera, con la moabita Ruth, con todas las mujeres que no pertenecen al linaje. El Señor no distingue ni sexo, ni raza, ni cultura, ni etnia, y el evangelio se predicará a todas las naciones. En el Antiguo Testamento el evangelio está totalmente tipificado, con la promesa de un redentor para una humanidad que cayó. En el huerto de Edén, en Génesis 3:1 y en Génesis 3:15, Dios presenta el versículo llamado el protoevangelio. Pueden ir copiando las citas, no las vamos a mirar. Estamos haciendo un bosquejo de lo que vimos el miércoles. El miércoles hablábamos de por qué no se evangeliza hoy. Habían unos postulados: la pereza de la gente, la negligencia, la falta de amor por las almas, la falta de compromiso, la falta de conocer la escritura, la ignorancia bíblica sobre cómo presentar argumentos contra los soberbios o cómo presentar argumentos contra las personas que quieren aceptar el evangelio. Pero el mayor obstáculo de que hoy se predique un evangelio
es que no hay amor por las almas. Y en esta mañana, este sermón se presenta como el evangelismo, la llave de misericordia para una humanidad caída. Es en las misericordias de Dios que hoy nosotros, tanto esta iglesia como nosotros y como los niños que están ahí atrás, somos portadores de las buenas nuevas de Dios. Me llama la atención cuando voy a la historia y analizo cómo empezó la prueba reina del atletismo. La prueba reina del atletismo, ¿cómo se llama? ¿Quiénes conocen de deportes? Es la maratón. Y la maratón es de 42 kilómetros. Pero la prueba reina en sí se le llama los 100 metros. El atletismo es la base para todos los deportes. Es la base. Y cuando habían guerras en el imperio romano, en el imperio griego, en el imperio medo-persa, en el imperio babilonio, en el imperio caldeo, todos los que quieran nombrar los imperios, pero hay una circunstancia en especial antes de Cristo, que en el imperio griego había un hombre que tenía que llevar unas buenas nuevas. De ahí viene la palabra evangelium en el griego, buenas nuevas. Evangelium en el griego. A veces utilizo palabras como dunamis, como dinamita, como soteriología, palabras que no vayan al contexto, pero tenemos que ir a las raíces. Porque cuando decimos que el evangelio es poder de Dios, en Romanos 1:15 en adelante, porque es poder ¿para qué? Para salvar a algo que no puede ser salvado. ¿Y la salvación viene de dónde? La salvación viene de Dios. Cuando hablo en el griego poder, que se refiere en el evangelio, es un dunamis, es una fuerza que no puede ser contenida. Dinamita es una explosión que produce, en vez de caos, es una explosión dentro de mi ser que produce una vida que yo no tenía. Eso es la palabra dunamis o dinamita. Cuando este hombre salía de una ciudad griega, 42 kilómetros, y sale de una ciudad y llega a otra ciudad llamada Maratón, ese hombre tenía unas buenas nuevas que anunciar y decirles al ejército, llevar del ejército griego al ejército que estaba en la otra parte, que habían ganado la batalla. Y no había caballos en esos momentos. Este hombre sale al trote a toda, 42 kilómetros. Sale de esa ciudad y llega a la ciudad de Maratón. Y llega y dice esas palabras: buenas nuevas, hemos ganado. Y ese hombre aspira ahí su último aliento de vida. De ahí sale la palabra evangelio. Nosotros tenemos que salir y llevar las buenas nuevas hasta que nuestro corazón deje de latir, hasta nuestro último respiro. Y el mejor ejemplo es Isaías 52:7. Vamos a Isaías, por favor. Y aquí sí los voy a esperar, porque empieza el sermón en sí sobre la predicación del evangelio de Dios. Isaías capítulo 52. Esto era la introducción al tema, y el tema se llama en sí el evangelismo, la llave de misericordia de Dios para la humanidad caída. Isaías capítulo 52 versículo 7, cuando todos los tengan, dicen amén. ¿Todos estamos ahí? Amén. Por allá veo una persona que no he encontrado. Las personas que están nuevas, por favor. Los que estamos veteranos en eso, ayudemos a buscar a otras personas en la Biblia, por favor. ¿Sí? Empecemos a mover la Biblia. En la casa tenemos que mover la Biblia. Si queremos conocer el Evangelio de Cristo, hay que comer Biblia, desayunar Biblia, tener devocionales, y que toda nuestra vida pueda decir: así ha dicho Jehová, así dice la palabra, así habla nuestro Señor. La palabra de Dios dice, la Biblia dice. Me llama la atención un programa en BBN que se llama La Biblia dice. ¿Quiénes han escuchado esa palabra? ¿Cómo se llama el predicador ahí? ¿Quién escucha BBN? Empieza a las 4:30 de la mañana y lo repiten a las 10:30 de la noche, dura 15 minutos. ¿Todos estamos escuchando BBN?
¿Sí? ¿Cómo se llama ese predicador que dice, la Biblia dice? ¿Ah? Se llama David Logacho. Hay otro que a las 5:30 se llama Paseando por la Biblia, que es J. Vernon McGee, que enseña toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, en 5 años la estudia. Ya he hecho ese cursito por la gloria de Dios 2 veces. Paseando por la Biblia. ¿Cuántos han leído la Biblia ni siquiera 3 veces? Los que llevan 4 años en el Evangelio. ¿Han leído la Biblia 3 veces siquiera? O una vez. ¿Quién ha leído la Biblia una vez? Completa, de Génesis a Apocalipsis. Una sola vez. ¿Quién la ha leído? Levante la mano, por favor. Una sola vez, muy bien. Mínimo, la Biblia se tiene que leer 2 veces al año. Si leemos 8 capítulos diarios, completa. En 6 meses se lee la Biblia leyendo 8 capítulos diarios. 4 capítulos diarios se lee la Biblia en un año. Tenemos que coger amor por la Biblia. Para poder evangelizar, tenemos que tener la palabra rema en nuestros corazones. Amén. Isaías 52, versículo 7, y se va a parecer al versículo que estábamos leyendo en Romanos. Dice la palabra: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, de los que anuncian la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina, voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Es el profeta Isaías hablando ¿de quién? De Jesús de Nazaret. Bienaventurados los pies del que trae las buenas nuevas del bien, del que publica la salvación. Y volvamos para Romanos. Pasamos ahí, metemos una, valga la redundancia, una estampillita, cualquier cosa, separador de Biblia. Dice aquí en el versículo 15, parte B, después de la pregunta. ¿Estamos ahí? Romanos 10, capítulo 15, parte B, después del signo de interrogación. Yo los espero porque este tema es fundamental y yo no me voy a gastar afanes con esto. Y si después de que hagamos la campaña evangelística que la tenemos que seguir con ese tema, lo vamos a seguir. Amén. Amén. Porque es fundamental. Pablo le dice a Timoteo: ejercítate en el don de evangelismo. Todo hombre y mujer, niño, adolescente y joven de la iglesia de Cristo, de sana doctrina, tiene el deber de evangelizar. Es un mandato, es un imperativo. Ir y hacer discípulos. Dice el versículo 15, el capítulo 10 de Romanos, dice, después de la pregunta, que la pregunta es, dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice, como está escrito. Escuchen muy bien las connotaciones ahí. En el Antiguo Testamento, en Isaías 52:7, hablaba de Jesucristo. Cuán bellos son los pies de aquel que predica la salvación. Y aquí dice: cuán hermosos son los pies de los. Aquí ya es en plural. Solamente allá del que, y aquí es de los. El artículo definido ya lo pone como pluralizado. Lo pluraliza. Allá del. Y aquí es de los. Ahí cambió el trastorno de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí está hablando de un conjunto de personas en plural. De los que anuncian. El evangelismo es la llave de misericordia de Dios a una humanidad caída. Vamos adelantico a la primera epístola de Corintios. Primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos. Primera de Corintios, unas hojitas adelante, unas 10 hojitas adelante. Son 10 hojitas que trazamos yendo hacia Apocalipsis, capítulo 1, versículo. Primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice la palabra. ¿Estamos ahí todos? Primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice el Señor. Y esta es la estrategia de Dios
para que se conozca su nombre, con la pregunta que le hace Pablo en la epístola de Romanos capítulo 10, y viene hablando, porque Israel rechazó a Dios, y en la profecía más adelante, del versículo 16, del capítulo 10 de Romanos dice, y levantaré uno que no es pueblo, y pondré a celos a Israel, porque ellos invocarán mi nombre sin conocerlo. A eso se estaba hablando, ¿de quién? De los gentiles. Porque Israel viene hablando desde el capítulo 9, la elección de Israel. Y Israel en estos momentos, entre comillas, muchos tienen el velo. Todavía muchos de los israelitas tienen el velo. Hay muchos que creyeron allá en el tiempo del Pentecostés. Pero hoy en día Israel está aislada, entre comillas. Porque viene un tiempo, después de que la iglesia sea llevada, que Dios se manifestará a su pueblo Israel. Y vamos a predicar sobre eso también, sobre Israel. Dice el versículo 18 de la primera epístola de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Esta es la estrategia de Dios. Este es el dogma. Este es el paradigma, no dogma, porque dogmas son humanos. El paradigma eterno de Dios para llamar a los que no conocen las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cuántos están aquí por primera vez y escuchan el Evangelio? Quiero ver las manos. 1, 2 personas. ¿Cómo es tu nombre? 3 personas. ¿Cómo es su nombre? Primero, ¿qué quiere decir primero su nombre? Jorge, bienvenido. ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? Natalie. Jorge. Carolina. Ustedes son primera vez que escuchan el Evangelio. ¿Cómo recibe la iglesia de Cristo a estas personas nuevas? Bienvenidos. Ay, no tenía el micrófono puesto. ¿Pero se está escuchando bien la voz? Sí. Bueno, gloria a Dios. Amén. Entonces, bienvenidos, Jorge, Natalie y Carolina, bienvenidos. Sin salir a predicar, y el Señor los trae. ¿Cómo será saliendo a predicar? El Señor traerá cientos y añadirá todos los días, y ese lugar quedará pequeño. Esta semana hablaba con un taxista que se congrega allí en la mansión en Villahermosa, y le preguntaba de lo que está haciendo el Señor acá. Y le dice, si son 30, en poco tiempo serán 300 y 500 personas en ese lugar. Amén. Que no cabrán, que quieren escuchar la palabra de Dios. Y el versículo 18 es muy concreto y dice, porque la palabra de la cruz, está hablando el apóstol Pablo a una iglesia que está en problemas, en debilidades, que tiene todos los dones, pero está estancada, le dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Amén. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó, oigan esa palabra, agradó a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los creyentes, los santos, la iglesia de Dios, pero los creyentes. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropiezadero, y para los gentiles locuras, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Paradójico. Como Dios solamente utiliza una sola cosa para hacer conocer su evangelio. Dios que es invisible, Dios que a la misma vez de ser invisible se hace tangible por medio de su unigénito Hijo, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo, dice que agradó a Dios manifestarse a través de la locura de la predicación. Y el evangelismo se centra en dos cosas, sinceramente, no más en dos cosas:
en la muerte y el padecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario, y en su resurrección. No más. Ese es el evangelismo. Muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en la resurrección del mismo al tercer día. Ya que si te vienen con un evangelio, milagros, señales, prodigios, noches de unción, noches de poder, noches de clamor, habla y el Señor te responde, pacta y el Señor te da. Gálatas dice claramente, versículo 1, capítulo 7, si otro evangelio predicado por un ángel o por cualquiera de nosotros es contrario a esto que está escrito, sea anatema. Y en el versículo 9 vuelve y le dice, otro evangelio diferente a este, sea anatema. Préstame atención cuando en la Biblia se ponen dos palabras de la misma forma, anatema, anatema. En el Antiguo Testamento, anatema quería decir guardado para Dios desde Josué. Pero en su coinonía, eso se llama en la gramática, se le dice diacronía. En el inicio de la palabra decía eso, bendición. Pero en el contexto y en la transliteración de la palabra, en anatema, donde habla Pablo, significa maldito. Eso significa esa palabra, maldito, en el griego, sacado, es decir, ya está errado. Todos esos hoy que predican, y en la tierra predican el evangelio de la prosperidad. El 80% de la iglesia leudada, del 100% el 80% está leudada con el evangelio de la prosperidad. Que si tú eres pobre, estás en pecado. Que si tú eres pobre, estás en maldición. Que si no tienes casa, carro y beca, no eres nadie, eres un fracasado. Ese es un evangelio que se conoce desde hace mucho tiempo. Los epicúreos, los estoicos, los hedonistas, los grandes pensadores griegos, los grandes filósofos romanos, los grandes ateos que han existido, dicen que Dios es un Dios malo, es un Dios de crueldad. En el Antiguo Testamento Dios tenía que hacer eso para erradicar el pecado de las naciones, para que Israel no se contaminara. Y Dios es soberano de hacer lo que le plazca. Y Dios llamó hombres, de esos hombres llamó e hizo familias, de esas familias sacó naciones, y de esa nación ha llevado el evangelio desde Israel hasta hoy. No podemos confundir Israel con la iglesia. Hay cosas que en Israel se cumplen que no es para la iglesia. Hay cosas en la iglesia que se cumplen que no es para Israel. Pero en el evangelio se predica desde Génesis 1:1 a Génesis 22:21. El evangelio presenta en Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y tu simiente. ¿Cuál simiente? En la del enemigo, Satanás. Tú le dirás el calcañar y él te pisará la cabeza. Y la pisa. A Cristo le hieren el calcañar, sí, cuando él levantó en la cruz y muere. Pero él pisa a Satanás en la cabeza cuando resucita de los muertos. Ahí se la pisó. Porque en 1 Corintios capítulo 15, en esa misma epístola, capítulo 15 de Corintios, de la primera epístola de Corintios, capítulo 15, dice su palabra, versículo 52 en adelante, dice su palabra. Vamos a mover Biblia, iglesia, por favor. Capítulo 52 en adelante dice su palabra para la gloria de Dios. Dice, en un momento, primera de Corintios 15, 52, sí. Vamos todos allá. Porque necesitamos estar fundamentados en lo que es el evangelismo, en que las buenas nuevas del evangelio. Para Natalí, para Carolina, para Jorge que están por primera vez, no es casualidad de que estén en este lugar. Es un plan soberano y un propósito de Dios que ustedes se encuentran en esta mañana acá. Para que sean impactados por la locura de la predicación. Porque dice 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2, hoy, como habla el evangelio lucano, hoy es el día de salvación, hoy es el año aceptable de Dios para que yo venga a morar en tu casa. Como el hoy que le dijo a Zaqueo, a un hombre que tenía dinero, que era el jefe de los republicanos, que le dijo, Zaqueo, bájate de ese árbol porque hoy es necesario de que yo more en tu casa, porque hoy
ha llegado la salvación a ti. Porque como le dijo a la señora doña Hemorroísa, bueno, a la señora que tenía 12 años de sangre, 12 años de sufrir de flujo de sangre, le dijo, ella se acercó por fe y le dice, si tan solo tocare el borde de su manto. Dice que lo tocó y ese mismo día, hoy, fue sana. Es como le dijo al ciego Bartimeo en Marcos, el evangelio del siervo, le dice, y se levanta y le dice, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y las voces lo acallaban y las voces lo querían acallar. Y es la misericordia de Jesús que escucha, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le dice, tráiganmelo. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero ver. Y él dice que le puso sus manos y vio. Y le dijo, tu fe te ha salvado, no te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Ese mismo día fue salvo y fue hijo de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52, dice la palabra, que el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, el evangelio eterno, el evangelio de poder, el evangelio de Dios, el evangelio cristocéntrico, bibliocéntrico, postulado desde Génesis y confirmado en el Apocalipsis, dice, versículo 52 en adelante, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos les serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto inmortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortal, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Cuando resucitó Cristo, se dijo esto, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El poder de la cruz es la predicación y la estrategia que utiliza Dios para llamar a los perdidos. ¿Y quién les predicará? Dice Romanos 10:9 en adelante. ¿Y cómo conocerán? ¿Y cómo si no han escuchado? Bienaventurados los pies de aquellos que predican las buenas nuevas. Bienaventurado del que sale de este lugar y en la maratón de su vida, y en la maratón de los 42 kilómetros, y en la maratón de sus 80 años, de sus 30 años, de sus 20 años, va y abre su boca y le dice a esa gente de la calle, bienaventurados porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 en adelante. Dice, ¿dónde se sustenta el evangelio del reino? Primera de Corintios, capítulo 15, retrocedemos 2 hojitas. Y vamos al versículo 3 de la primera epístola de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 en adelante. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Dice la palabra, porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y como fue sepultado, y que fue sepultado y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, de acuerdo al modelo. Y el modelo es esto: la Escritura. Solo fe, solo gracia, solo Escritura, solo Cristo y solo la gloria para Dios.
5 postulados que se dieron en la Reforma Protestante con el padre de la Reforma. En el año 1517, el 31 de octubre, Lutero clava las 95 tesis, no en contra de la religión católica, sino en contra de los dogmas humanos. Hoy en día se necesita una reforma en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo para que se cumpla la palabra de Habacuc 2:14. Y será llena la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Necesitamos salir a evangelizar, pero necesitamos estar preparados, como dice el apóstol Pablo. Porque me fui enseñado del mismo Jesucristo y de lo que recibí de Él, que Él murió por nuestros pecados, que la misericordia de Dios se manifestó y fue la llave, porque Cristo arrebató las llaves al enemigo que tenía en el poder de la muerte, y por su misericordia descendió a los infiernos y le predicó al seno de Abraham y le dice: yo soy el Cristo prometido a ti, Abraham, yo soy el Cristo prometido a ti, Jacob, yo soy el Cristo, el Mesías, el Hijo del Hombre, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Yo soy el Cristo que ha muerto. Fue el Cristo que se le reveló allá a Pedro, a Juan y Jacobo, que estaban Elías, que estaba Moisés en la transfiguración, y le dijo: yo soy el Cristo que ha sido prometido desde Enoc, que se fue traspuesto, desde Elías, que fue llevado por carros de fuego. Yo soy ese Cristo cumplido hoy. Hoy he bajado, he muerto por la humanidad y he muerto por los que han creído en mí, por los que murieron en fe en mí, por los que creyeron cuando estuve en la tierra y por los que creerán conforme a la enseñanza apostólica cristocéntrica, porque me seréis testigos. Jerusalén, en Judea y en Samaria y en el resto del mundo. Y es por medio de que hay un Cristo que vino, el Verbo hecho carne, que se humanó y moró, tabernaculizó entre nosotros. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículos 1 en adelante. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 17:3, la oración sacerdotal de Jesús, la misma oración sacerdotal de Números capítulo 6, dice: y esta es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, el que ha enviado. ¿Y quién le predicará? Dice el Evangelio, en la epístola de Romanos. ¿Quién los hará conocer? ¿Quién si no escucharán? Somos nosotros, iglesia, como remanente de Dios, como árbol silvestre injertado en el olivo original, para que llevemos las buenas nuevas de Dios. Amén. Esto ha sido una larga introducción para estar en este tema. Espero que hayan quedado completamente satisfechos con este primer aperitivo. Y vamos a profundizar, porque hoy la iglesia no evangeliza. ¿Y cómo es la forma de evangelizar a las personas? Hay dos tipos de personas que hay que evangelizar, y son dos: los que tienen el corazón preparados para recibir el evangelio, y los soberbios. Es decir, los soberbios y los humildes. Vamos a ver hasta dónde vamos a poder proferir este tema de hoy. Pero el evangelio, hasta el Apocalipsis, se va a predicar en el tiempo de la tribulación. Capítulo 7 habla de que la iglesia es llevada, y queda aquí un remanente que el Señor va a escoger cuando llame a Israel. Y van a ser primero los 2 testigos. Hay un postulado, pero eso no es parte de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe. Se llaman los 2 testigos. Unos dicen que es Enoc, otros dicen que es Moisés, otros dicen que es Moisés, otros dicen que es Elías, otros por las señales. Pero a mí, sinceramente, son 2 testigos que habla el Señor, y el Señor y la Biblia no dicen los nombres. Entonces no nos pongamos a especular con la Biblia. Serán 2 testigos que predicarán desde Jerusalén a todas las naciones, y que esos hombres predicarán con una elocuencia, con un ahínco y con un poder de Dios que todo el mundo lo verá. Ya está preparado todo. Ya DirecTV, ya ESPN vendieron sus cosas, sus primicias para los partidos y eso. Ya ellos nada más lo podían hacer ellos.
Pero ya con Cel, Claro, UNE ya tiene todos los permisos y ya se transmiten los partidos. Es decir, ya hay una apertura en la televisión, en los medios de comunicaciones, ya hay pantallas gigantes. Si usted está aquí, a mí me venden en este momento desde muchas partes del planeta Tierra. Ya está todo preparado, ya está la plataforma para que la iglesia se vaya. Ya el anticristo está vivo, el anticristo está vivo. En esos momentos, él está esperando que algo sea quitado. Primera y segunda de Tesalonicenses habla de que no se manifestará el hijo de la iniquidad, el gran pecado de la iniquidad, hasta que sea quitado el que se le opone. Y eso es el Espíritu Santo y su iglesia. Cuando sea llevada a la iglesia, el anticristo se hará conocer. Y llegarán en el capítulo 7 dos testigos que predicarán con señales del cielo, con señales poderosas. Y algunos se van a convertir, sí, pero tendrán que sufrir con su propia vida el convertirse. Y más adelantico, capítulo 7 también habla de los 144, en el capítulo 14 habla de los 144,000 que predicarán, 14:6, el evangelio eterno, el evangelio invariable, el evangelio inerrante, el evangelio inexcusable, porque toda lengua comparecerá ante el gran juicio del trono blanco. Filipenses 2, versículos del 1 al 11. Porque toda lengua confesará en el cielo, en la tierra, que Cristo Jesús es el Señor. Filipenses 2, del 1 al 12. Yo estoy dando citas bíblicas para que apunten y vayan a sus casas, se cercioren, que vean como la iglesia de Berea, que cuando Pablo predicaba le decían, pero hermano, es que Filipenses 2, del 1 al 12. Entonces, entramos y vamos a ver cómo vamos a evangelizar, iglesia de Dios. Hay dos tipos de remanentes que evangelizar. Un solo remanente, que son los hijos de la ira, que son los hijos del diablo, los soberbios, los iracundos. Pero también hay que reevangelizar. Eso es otra tarea que nos toca. Hay que reevangelizar a muchos que están en iglesias leudadas, Fe y Esperanza, ¿cómo se llamen? La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una sola, pero hay muchas denominaciones y Cristo viene por una iglesia interdenominacional. Viene por una iglesia, por una sola iglesia sin mancha y sin arruga. Pero ya han tomado el nombre de Cristo. La iglesia es una sola, es un solo cuerpo. La iglesia no son denominaciones. Las iglesias es una sola. Lo que pasa es que le ponen el nombre de la Biblia a algunas y se identifican con eso. Pero no todo el que le diga Señor, Señor a Jesús es hijo de Dios. No en todas las iglesias hay sana doctrina. Hay iglesias satánicas. Y hoy me sorprendió, por ética no voy a decir el nombre, como una iglesia conocida en Medellín utilizó drogas alucinógenas de una fiel fuente, que iban a unos retiros y les daban en las comidas sustancias alucinógenas para que en el momento de la administración sufrieran un éxtasis y se lo atribuyeran al poder de Dios. Tengan cuidado donde se congregan. De una fiel fuente y seria de información. No voy a decir el nombre ni a mis más íntimos familiares, pero es una de las iglesias más grandes de Medellín, empresarias, donde se ve el dinero a granel. Utilizaron en unos retiros drogas alucinógenas para atribuirles esas manifestaciones de entre comillas del Espíritu, y se lo atribuían al Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio tiene que ser presentado con mansedumbre, con humildad, llenos del poder de Dios, llenos de la palabra restauradora. Todo lo que el Señor ha hecho a través en este lugar es restaurar a través de la palabra, llevar al conocimiento de Cristo de un nuevo nacimiento
y ser llenos del Espíritu Santo, conociendo la Biblia, la seguridad de la salvación que no se pierde conforme a las Escrituras, y de que podemos tener esa armadura de Dios, coraza de justicia, yelmo de salvación, ceñidos con el cinturón de la verdad, puestas las sandalias apresas del Evangelio, el escudo de la fe como su palabra, y la espada para ir y hacer defensa y presentar el Evangelio. Porque desde Juan el Bautista es el que presenta el Evangelio del reino. Desde esos tiempos el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los valientes, solo los de la iglesia misionera cristiana del cuerpo de Cristo, vamos a arrebatar el reino de los cielos y su justicia. Pero tenemos que estar dotados y sabiendo que vamos a sufrir por presentar el Evangelio de la gracia. Porque Dios, siendo invisible, se hace visible a través de nosotros y nos utiliza como vehículos de los portadores del reino, del evangelismo. Y empezamos con que la ley es para el soberbio y la gracia para el humilde. Para esas personas soberbias, ateas, a esas personas orgullosas que se jactan de su sabiduría, que se jactan de su dinero, de su vanagloria, de su eficacia intelectual, a ellos se les presenta la ley. A usted le presenta: Cristo te ama. ¿Cuál Cristo? ¿Qué me vas a hablar a vos de un Dios pequeñito en una casa? Eso sea soberbia. El Señor dice que a los soberbios, entonces usted le presenta la ley y le puede decir: la ley, usted no ha mentido, usted no ha robado, usted no ha fornicado, usted no ha adulterado, usted esto, usted aquello. Y ese soberbio se le tiene que ir bajando esos postulados. Dígame, usted, Job, empiezan 46 preguntas en el capítulo 38 de Job. Dios le empieza a hablar a Job y le hace 48 preguntas desde el capítulo 38 hasta el versículo 40. Tú esto, tú aquello, presentémosle a los soberbios esto. ¿Usted dónde estaba cuando fueron fundadas los abismos? ¿Usted dónde estaba cuando fue fundada el universo? ¿Usted dónde estaba cuando fue fundado el planeta Tierra? ¿Usted dónde estaba cuando fueron formados los átomos de hidrógeno, el átomo de oxígeno, el helio que se compone el Sol? ¿Dónde estábamos? Romanos 11:33, inescrutable. ¿Nosotros le demos favor a Dios? ¿O por qué le dice el barro al alfarero esto? Eso se le presenta a los soberbios. Y ellos se tienen que bajar y agachar la cabeza. Si resisten, déjenlos, pero usted ya le presentó el Evangelio a los soberbios. Pero cuando ese soberbio empieza a mostrar humildad, ya se le muestra la gracia. Pero a los soberbios, inclusive a evangélicos, cristianos, bautizados, creyentes, hay soberbia. Hay muchos creyentes que tenemos que desaprender de nuestra ignorancia, de las tradiciones y reglamentos de hombres. Eso también se encuentra como soberbia cuando resistimos a la palabra. A la palabra, o se acerca con humildad o se estrella de narices contra ella, porque está hablando es el Dios. Está hablando es Dios. No está hablando un hombre, no está hablando no, está hablando Dios y utiliza un hombre, utiliza una mujer para presentar maestría, lo que sea. Pero están hablando ante el Creador y soberano del universo, que está sentado en la eternidad hasta en la eternidad, donde sus misericordias van de generación a generación, y Él se compadece como se compadecen los padres de sus hijos. Así se compadece de Jehová de los que le temen. Nosotros tenemos que mirar por encima del hombro, no, por debajo a las personas que no conocen de Cristo. Porque Dios en sus misericordias, como dice Lamentaciones 3:21 en adelante, por sus misericordias que son nuevas todos los días, no hemos sido consumidos. Y a esas personas que no conocen de Cristo, hay que mostrarles el amor a los humildes y hay que mostrarle la ley a los soberbios. Y Cristo fue muy enfático con los fariseos. Le dice: ustedes esos son los soberbios, ustedes son sepulcros blanqueados. Hay dos voces desde el púlpito, una para las ovejas humildes y otras para las cabritas. Porque dice Jesús
mi rebaño, mis ovejas, escuchen mi voz y me obedecen. Ese es el evangelio. Así como Jesús testificaba, es también como Pablo evangeliza. Entonces, si queremos evangelizar de una manera efectiva y poderosa, o sea, de una manera bíblica, tenemos que aprender a aplicar ese principio. Dios nos ha dado la ley para llevar al soberbio, al arrogante, al orgulloso, al altivo, al jactancioso, a la cruz. La ley es lo que cierra la boca y hace entender su condenación bajo el justo juicio de Dios. Por lo tanto, la ley es para el soberbio. Romanos capítulo 3, vamos todos por favor allá. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿Todos estamos ahí? Amén. El que no esté ahí, por favor, levante la mano y lo esperamos. El que no encuentre todavía, vamos a encontrar. Vamos a esperarlo. Romanos capítulo 3. ¿Listo? Versículos 19 y 20. Dice la palabra. Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Cuando le presentamos el evangelio por medio de la ley a un soberbio, le dice la palabra a través de nosotros. Dios habla a través de nosotros lo siguiente. Amén. Amén. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio, bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Amén. Isaías lo habla de una forma más contundente y más escueta, y discúlpenme las palabras que utiliza Isaías 64, si no me equivoco, no he buscado la cita, pero el Señor trae a colación, están entre el capítulo 60 y 64, dice: vuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Yo ya expliqué esa connotación y no la voy a volver a explicar. Trapos de inmundicia, si quieren que acertar, vuelvo y lo digo, eran las toallas higiénicas de las mujeres en ese tiempo, o eran los trapos con que eran limpiados los leprosos. ¿Cómo olía la lepra? La carne putrefacta. ¿Y cómo eran los trapos de inmundicia? De las mujeres tenían que ser sacados del pueblo de Israel. Así son las obras de los religiosos, de los soberbios, de los que se creen santurrones, de los que tienen religión, de los que dicen que no necesitan a Cristo, de aquellos se les tapa la boca con Romanos 3, 19 y 20. ¿Duro es el evangelio? No. Duro es el corazón del hombre que no acepta, que es pecador, que necesita un redentor, que has venido a esta tierra, siendo todo Dios, enmudeció. Isaías 53, pudiendo hablar, dice, cuando lo cogen ahí, cuando lo entrega Judas, el hijo de traición, le dice, Pedro saca la sica, la palabra sica, para que aprendan, es una navajita pequeñita que utilizaban los celotes guerrilleros. De ahí viene la palabra en su contexto de la coreana, la palabra sicario. Ellos iban por detrás de las tumultos y cogían y ¡tim! Metían el chuzón y los romanos caían, los soldados caían. Es como un chupachupa que le daba una hemorragia interna y morían. Esa es la sica. Entonces saca eso Pedro, le corta la oreja y le dice, no, yo no he venido a esto. Pedro en su orgullo de querer, no, yo no necesito de ti, Pedrito. Yo puedo en esos momentos clamar por legiones y en esos momentos me salvo. Yo estoy presentando un evangelio de sufrimiento, un evangelio de que Dios se humanó y vino a mostrar el camino, la verdad y la vida. Porque la venganza, oigan iglesia, la venganza y el juicio le pertenecen a Dios. La iglesia puede enjuiciar a través de la palabra 4 postulados. Primero, yo puedo a través de la palabra levantar juicio o crítica constructiva para un hijo que está en pecado deliberado, para un creyente. Yo puedo enjuiciar y levantar a través de la palabra a una cultura que no se quiere someter a Dios. Aquí lo habla la palabra. Yo puedo enjuiciarme a mí mismo, levantar un juicio contra mi forma de vivir
y yo puedo enjuiciar también a la corrupción de la iglesia. Pablo muestra esos postulados. Así que el que me diga, no juzgues para que no te juzguen, hay que mirar el contexto en que lo está hablando el apóstol, el evangelista Mateo. Pero que si yo veo a un hermano en pecado, tiene todo el derecho en amor, en mansedumbre y con la palabra, de una forma asertiva, porque eso es presentar evangelio, hacer volver a las personas que están en un pecado, dice la epístola de Judas, sacarlo del fuego, sacarla de su debilidad en la fe, pero en amor, según el orden bíblico. Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17. Eso es presentar evangelio, iglesia de Dios. Cuando representamos los soberbios, Romanos 19, 20, el capítulo 3, Dios resiste a los soberbios y hemos de hacer lo mismo con la ley, pero también da gracia a los humildes. Ese es nuestro patrón del evangelismo. La ley para el soberbio y la gracia para el humilde. Vamos a la primera epístola de Timoteo. Primera epístola de Pablo a su hijo Timoteo. Eso se le llaman las cartas pastorales. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Versículos, vamos, todos van buscando con tranquilidad. Primera de Timoteo, está del Antiguo de Corintios, está por allá, se encuentran Efesios, Gálatas, primera y segunda, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Timoteo, primera y segunda de Tesalonicenses, Filimón, Tito, Hebreos, Santiago, se retroceden y vuelven a Timoteo. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Nectalí, ¿dónde? ¿Ya la encontró? Amén. Excelente. ¿Todos estamos ahí? Primera de Timoteo, ya hemos presentado el evangelio a los soberbios, a los religiosos, a los que se creen más santos que los otros, a las iglesias de la Odisea, a las iglesias de Éfeso, a las iglesias de Sardi, a las iglesias de Tiatira, a las iglesias de Pérgamo, pero no a la iglesia de Esmirna ni Filadelfia, porque esas son las iglesias que sufren y tienen amor. Dios no les presenta, Jesucristo no les presenta juicio, disciplina. A esas otras 5 que mencioné, Dios les presenta que vuelvan al evangelio de Cristo. A esos que muestran humildad en su corazón, Timoteo capítulo 1, primera epístola, de los versículos 8 en adelante, dice lo siguiente: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuriosos, y para todo cuanto se oponga ¿a qué? A la sana doctrina. Pero la palabra para todo, es decir, para todo, para cuanto se oponga ¿a qué? La sana doctrina. No dice doctrina, sino sana doctrina, sano evangelio, sana enseñanza, sana ministración, sana alabanza, sana consejería, santidad, apartada la sana doctrina por medio de Jesucristo, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Aquí todos tienen ya un deber, hasta los nuevos que han venido a escuchar el evangelio, ya se les ha encomendado esta misión: el santo evangelio del Dios bendito. Aquí, si el Señor nos pide cuenta hoy, sean los primeros que llegaron por primera vez a este lugar y sean los que estemos en este lugar, tendremos que comparecer ante el tribunal los que son salvos y ante el trono de Dios los que no son salvos del evangelio del bendito de Dios. Si una persona es verdaderamente humilde, si comprende que ha violado la ley de Dios y
que por eso merece su ira, es decir, el castigo. Entonces dele gracias. Dele gracias, porque Cristo no ha hablado de la ley con Nicodemo. ¿Cristo le presentó la ley a Nicodemo, sí o no? Sí. Tú que eres maestro de la ley, ¿no sabes qué es nacer de nuevo? Así le dijo a Nicodemo, y Nicodemo dice, era un religioso, era un hombre erudito, un hombre que sabía la Torá completamente, pero no había nacido de nuevo. Se la presenta la ley. Y antes le dijo, y le hace una tipología de la ley, así como fue levantada la serpiente de bronce, así tiene que ser levantado, versículo 13, capítulo 3, el Hijo del Hombre, y todo el que mire a esa cruz será salvo. Le presentó el evangelio a Nicodemo, y Nicodemo creyó. Antes le dijo que tenía que nacer de nuevo y le habló de la gracia de Dios, como el famoso versículo de Juan 3:16. ¿Cuántos le saben el versículo de Juan 3:16? Amén. Eso es un versículo rema para evangelizar a una persona humilde. Humilde. No le vamos a presentar eso a una persona soberbia. Se lo presentamos y se endurece su corazón. Preséntenle Romanos 3:19-20. O preséntelos Hebreos 9:27. Porque está escrito, yo los voy a decir así oralmente. Porque está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No más. A un soberbio le dice eso. Está escrito, el hombre muere solamente una vez y después el juicio. Entiéndase con papá Dios, con nuestro Padre. Nosotros ya hacemos lo nuestro. Hay otros, muchos. Mateo 5:27-28. Pero el miércoles los invito a que vengan a la clase. Vamos a profundizar más sobre este tema en una cosa de más maestría, pues, de más enseñanza, no de predicación. Dice la siguiente. Hechos, vamos al libro de Hechos. Tiene que haber mucha Biblia para que podamos entender el contexto del Evangelio. Tiene que haber Biblia, porque si habla el hombre no es dogma de Dios, no es palabra de Dios, es dogma de hombre. Y no nos podemos dejar engañar de esas iglesias, vuelvo y reitero, Dios, esta semana me abrió los ojos de esos grandes emporios económicos, como el Emporio Jonás del canal de enlace, que tiene resort, que pacte, que siembre, tiene condominios y gente humilde que no tiene ni pasajes y no le dan siquiera para el pasaje a esas personas. Vemos saliendo a ministros con camionetas de 80 y 100 millones de pesos. No estoy diciendo que no podemos tener un vehículo, no estoy diciendo que no podemos tener una casa amable, confortable, pero tampoco llegar a la ostentación de la iglesia de la Odisea. Hombres ministros con un carro de 100 millones de pesos y siervos y siervas que ministran y enseñan, porque me ha tocado verlos aguantando hambre en sus casas porque no tienen que comer, porque son reprimidos con el diezmo, porque tienen que diezmar, o si no son malditos. Según Malaquías 3:10, malditos con maldición, porque me habéis robado los diezmos y las ofrendas. Eso es un evangelio mal pronunciado. Es un evangelio que no demanda bendición, sino dogmas de hombres que llevan a una esclavitud. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que quitarnos de la ley, tenemos que quitarnos de esa ley humana que nos lleva con una cruz que no podemos ni llevarla. Basta ya de tanta ignorancia, pero es nuestra responsabilidad conocer el evangelio de Jesucristo. Conocer el evangelio del poder de Dios, que es como dice Romanos 1:16, dunamis para cambiar, poder para transformar, dinamita para explotar todo aquel soberbio que presenta una en contra del evangelio. Esa es la palabra de Dios. Dinamita que estalla a una persona, que la confronta y le dice: si mueres hoy y no recibes a Cristo, te vas para el infierno. Suena duro, lógico, porque la gente no está acostumbrada a escuchar esas cosas de un evangelio puro y sin mancha. Pero hoy en día, Dios te ama, Cristo te ama, ven a esto, que Dios te da esto. No muestran un evangelio facilista, un evangelio acomodado. Jesucristo lo presenta en las bienaventuranzas del Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 12. Por mi nombre, se lo presenta, seréis perseguidos, seréis vituperados, seréis encarcelados y hasta muchos moriréis. Pero no os preocupéis, porque grande es vuestro galardón, porque yo he vencido al mundo y ustedes han vencido conmigo.
Esa es la gracia, es el gran galardón de Jesucristo para nosotros allá. Qué bueno tendría que ganáramos todo aquí en esta tierra y se perdiera nuestra alma. ¿Ustedes se imaginan eso? Tremendo. Y vamos para Hechos, capítulo 16. ¿Todos estamos ahí? Hechos 16. Para ir concluyendo esa parte porque no vamos a abordar todo el tema. Capítulo 16, versículos 30 y 31. Capítulo 16, versículos 30 y 31, dice la palabra de Dios. No dice Alex, dice Jehová ha dicho. Como está escrito, Jehová habla en esta mañana a través del apóstol Pablo. Dice 30-31, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Eso es un versículo que hoy todo el mundo lo toma de una forma liberal, muy liberal, que si yo creo mi familia va a ser salva. La salvación es individual. Y yo creo mi mamá, mi papá y que... Él está hablando de un carcelero que muestra que se ha dormido, que tiene a Pablo y a Silas por allá guardados por predicar y alborotar ¿a quién? ¿A qué ciudad estaban ellos? En Filipos, la iglesia más dadivosa del apóstol Pablo, la iglesia de Filipos, donde había una pitonisa o una clarividente o una divina. Nosotros no necesitamos que el diablo nos elogie. No necesitamos que el diablo diga: este es el ungido de... Pare de contar ahí. Cuando el diablo o el mundo nos empieza a elogiar, mírese que algo está rondando por ahí. Algo está pasando maluco. Pablo dice en el contexto de Hechos 16 que iban caminando Pablo y Silas predicando el evangelio y la gente se arrepentía y sacaba los libros de brujería y los tiraba. Y viene la pitonisa: estos son hijos del Dios Altísimo, estos son hijos que predican la verdad. Y dice que Pablo se irritó de tal manera que le dijo estas palabras: en el nombre de Jesús, sal de ella. Y cuando salió de ella, los dueños de esa mujer, porque era una esclava, se llenaron de ira porque se perdían las ganancias que le producía esa mujer. Y ahí fue que fueron llevados a la cárcel. Entonces, cuando el mundo te sube la espalda o cuando el enemigo te diga: ay, gran predicador, ay, gran siervo y gran sierva, ojo, nosotros no necesitamos que nadie nos sobe el costado. Solamente es debido a agradar a Dios y punto. Si nos vienen a decir la gloria para Dios, la gloria para Él, solo para Él, le pertenece a Él, no más. Amén. Entonces, ¿qué le está diciendo? Ellos son ahí metidos en el cepo de la cárcel y ellos empiezan a adorar a medianoche con cantos, con salmos y con himnos. Y dice que de un momento a otro viene un terremoto recio. ¿Y qué? Fueron rotas las cadenas, fueron abiertas las celdas, y cuando el carcelero se despertó porque estaba dormido, coge su espada y él mismo se va a suicidar. Y dice: Pablo, no te mates porque estamos aquí. Y él llega y se arrodilla frente a Pablo y le dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Con un himno, con un cántico lleno de unción, desde aquí vienen personas nuevas que se convierten a Cristo. Se convierten. Porque se convierte en la iglesia de Dios. Por un testimonio, por una palabra, por un abrazo de aliento, por el Facebook, comentando una palabra que Dios pone en nuestros corazones para determinadas personas, o pongan en el muro. Se convierte la gente porque la palabra es poder de Dios. Se convirtió y que dijo: serás salvo tú y toda tu casa. Le predicaron la palabra del Señor y se convirtió. Nada más por medio de la ¿qué? De la locura, la predicación. Aquí no valen estrategias humanas. Dios hace todo y nosotros somos parte de su ministerio. Amén. Iglesia, hemos visto el primer punto de cómo se presenta el evangelismo. Hemos hecho una introducción sistemática de cómo el evangelismo viene desde Génesis 1:1 hasta Génesis 22:21, hasta Apocalipsis 22:21. Hemos visto cómo en el Apocalipsis se predicará el evangelio y cómo es perentorio de que nosotros como iglesia de Dios, valga la redundancia,
Seamos evangelistas si tenemos el don o no lo tenemos, tenemos que evangelizar. Si no tenemos palabra, presentemos un tratadito. Vuelvo y reitero, las semillas de fe de BBN. Escuchemos BBN. Desde las 12 de la madrugada hasta las 12 de la noche. BBN. Reitero los programas desde las 4:30 que yo me levanto más o menos. La Biblia dice, paseando por la Biblia, J.D. Magui, estudio bíblico con Eman Estrado, la voz de Raúl Ferrero, sabiduría para el alma con Stephen Davis, 8:30 con Adrián Roger en la voz de Lenín de Llanón, la voz que vale, 9:30 Semillas al aire con Raúl Ferrero, 10:30 Carlos Azueta, de 10:30 de 11 a 12:30 para mujeres. No me conozco los nombres de esas mujeres que son la esposa de uno de los locutores gran conocidos. A las 12:30 vuelven y repiten los programas. Hay una franja para niños, una franja evangelística y vuelve y repite. BBN. ¿Quieren crecer? No pueden leer muchas veces la Biblia. Péguenseles a los que saben, admírenlos y saquen siempre lo bueno. El que se arrima a buen palo, buena sombra lo acobija. Amén. Amén. Entonces hemos visto cómo el Evangelio 52:7 habla de los que han presentado el Evangelio, bienaventurados de los pies que anuncian el Evangelio, habla de Cristo. Romanos 10 adelante, 15 parte B, habla de que aquellos que presentan el Evangelio, ¿quién serán como ellos? Porque hay muchos que no lo han escuchado. Seamos testimonio, porque hay muchos que no leen la Biblia y nuestros testimonios son los que arrastran. Seamos oidores y hacedores. Oremos por el 26 de este mes, por la gran campaña de este lugar. Yo quisiera a las 3 personas nuevas en esta mañana, Jorge, Natalie y Carolina, que si hoy escucharan la voz del Señor, no endurezca vuestro corazón, convertidos y arrepentidos para el Evangelio de la gracia. Les pongo los 2 postulados: ¿son humildes o son soberbios? Del primer punto del evangelismo. No es una oración de una persona, de un hombre, es la oración de un corazón sensible a esta palabra expuesta hoy. Quisieran hacer la oración de fe en esta mañana, desde sus puestos, no necesitan pasar al frente. Quisieran aceptar a Cristo en su corazón como el hombre que se humanó, el verbo hecho Dios, hecho carne, el Dios en esta mañana en sus vidas. Esa respuesta la tienen ustedes delante de Dios. Pero yo sí los voy a llevar, si quieren aceptar esa oración de fe, inclinen sus rostros en esta mañana y la iglesia me acompaña en oración para con ellos. Inclinen sus rostros, Jorge, Natalie y Carolina, y repitan ahí en su conciencia, en su yo interior, dígale: Padre, y digan sus nombres: yo Carolina, yo Jorge, yo Natalie, hoy he escuchado tu palabra, hoy yo he escuchado el Evangelio de Cristo, hoy yo he escuchado el Evangelio de la gracia para el humilde, o el Evangelio del juicio para el soberbio. Yo en mi corazón, sean sus nombres, yo me arrepiento, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo quiero desde hoy ser una nueva criatura en Cristo. Yo te acepto como el Dios que se humanó aquí en esta carne y murió en la cruz. Y que me lleves a esos pastos, a esas aguas, a ese lugar de tranquilidad hasta que tú vengas por mí. Y todo lo que yo he vivido lo pongo en tus manos, para que hoy me hagas una nueva criatura en ti. Y hoy reciban al Espíritu Santo, el que los sella, el que los da una nueva vida y el que les da una nueva intimidad en el nombre de Jesús. Yo a la iglesia le presento este evangelio como el Señor me lo ha presentado a mí. Que si no hemos evangelizado en esta semana siquiera a una persona, le pidamos perdón. Porque eso es no ser testigos del poder de Dios. Le pidamos perdón por no ser testimonio. Le pidamos perdón por no ser esos hombres y mujeres, esos niños, esas niñas, esos adolescentes, esas jóvenes y jóvenes, que verdaderamente seamos la luz y la sal de esta tierra. Te pedimos, Señor, que nos perdones, pero te damos gracias porque tú eres un Dios de misericordia, porque tus misericordias van de la eternidad hasta la eternidad,
y nos das días nuevos, misericordias nuevas para presentar este evangelio de la gracia a toda la lengua, a toda etnia, a todos nuestros familiares, a todos nuestros hermanos, a todos nuestros enemigos, para que sean conocedores del gran evangelio de Cristo, el evangelio eterno del Dios bendito. Y si ellos aceptan o no, no es cuestión de nosotros, sino que nosotros seamos como Ezequiel, atalayas, que no tengan nada de que avergonzarse. Te damos gracias en esta mañana, Rey de la Gloria. Te honramos y te glorificamos. Te exaltamos, porque el evangelismo, Señor, es tu llave, Padre, para la humanidad caída. Y es el evangelio de Dios, para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria del Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.